Shalom, shalom, bienvenidos. Sabemos que luego de la frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Dios tu Dios es el Dios uno y único. Continúa la Torá diciendo, Ve ahavta et Adonai Eloheja, bechol levavcha, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Y nosotros, criados en el occidente, solemos pensar erróneamente acerca del amor y solemos pensar erróneamente acerca de la función que en el Tanaj, lo que se llama la Biblia, tenía el corazón. Comencemos con el corazón, que quizás sea el más fácil de entender. Los antiguos judíos, y supongo que todos los habitantes del Medio Oriente hace 3000 años, tenían la noción de que el corazón, aparte de quizás bombear la sangre por el cuerpo, tenía la función de pensar, de razonar. Entonces, cuando en la Torá se menciona, o en el Tanaj, se menciona la palabra corazón, aparte de ser el órgano acá en el pecho, también es el órgano del pensamiento, de la creatividad, de la reflexión. Por eso se dice, pensaba en su corazón. O cuando el rey Salomón pidió la inteligencia necesaria para gobernar, decía un corazón que comprenda. Entonces, cuando la Torá dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, no está queriendo decir llenarse de sentimientos, levantar la mano y decir, aleluya hermano, alabemos al Señor. Hagamos un merengueteque con nuestros sentimientos. Viva la pasión por el Señor. El corazoncito me late. Tampoco cuando se trata de amor hacia el prójimo, que la Torah pide, y también cuando se usa la palabra corazón, está hablando de sentimientos. Lo que está hablando el corazón es de pensamientos, de reflexión. Entonces tengámoslo bien en claro. Para ellos, no sé qué función tenía el cerebro, pero el pensamiento no venía del cerebro, el pensamiento venía del corazón. Por tanto, cuando le hacen alguna Biblia con buena traducción, o sea, judía y erudita, como la que tenemos en serjudío.com, o alguna otra, corazón, y está en una función de meditación, de reflexión, de pensamiento, bueno, es lo que para ti como occidental es el cerebro. Esto nos lleva a pensar muchas cosas, a reflexionar en muchos aspectos, como por ejemplo, no nos podemos dejar llevar por nuestras creencias, evidentemente, ni siquiera por nuestras superficiales indagaciones, porque nos suponemos que para nosotros corazón es el que bombea sangre y por algún motivo, vaya a saber por qué, es el asiento de los sentimientos, cosa que tampoco es real, no es el corazón, también está en el cerebro. Y para los antiguos, los sentimientos nacían en la zona baja del cuerpo. Los riñones eran muy importantes en la elaboración de los sentimientos, el hígado también. El corazón era el generador de pensamientos. Quizás, probablemente, cuando se ponían místicos, cosa que en el Tanaj no es común, digamos, no me estoy acordando en ningún momento, pero cuando se ponían místicos, el cerebro era más bien como el enchufe que hacía la interfaz espiritual. No era por el corazón, era por el cerebro. Lo cual nos remite muy bien a la organización multidimensional del ser humano, que es físico-material, luego emocional, luego social, luego mental y luego espiritual. Muy bien, esas son las 5 dimensiones de seres humanos, lo cual sería la dimensión espiritual, no está en el cerebro, pero como la interfase sería en el cerebro. La dimensión mental estaría en el corazón, la de las emociones en la parte baja, en el riñón, hígado, ahí en el medio de los dos. Y luego tendríamos lo físico material, que sería el resto del cuerpo. Pero concentrémonos ahora en la palabra amor, que también, vaya a saber por influencias quizás griegas, de la cultura helénica, nosotros tenemos la noción de que amor tiene que ver con un sentimiento, cuando en realidad en la cultura hebrea, en la cultura judía, el amor tiene que ver con acciones. Esas acciones pueden estar acompañadas de sentimiento y de hecho las acciones de amor generan el sentimiento de amor. Pero cuando la Torá ordena amar,
evidentemente no puede estar ordenando tener un sentimiento, porque el sentimiento nace espontáneamente, nace como reacción a algunos efectos que vienen del entorno o de la relación, de las acciones que uno hace o hacen sobre uno. Entonces cuando la Torá dice amarás a Dios, no está diciendo ten en tu corazón sentimientos, hermano, que la pasión del Señor te llene tu corazón. No está diciendo eso la Torá. Tampoco lo diría con acento caribeño, estilo pastor evangélico, sino que lo diría con un acento del Medio Oriente de hace 3000 años, diciendo que tus pensamientos te lleven a acciones positivas para favorecer a otro, sin esperar nada a cambio. Eso es el amor. Eso sería el amor hacia el prójimo, evidentemente, porque con el prójimo sí podemos hacer acciones que lo favorezcan, que sean desinteresadamente en beneficio del otro, sin perjudicarnos a nosotros, pero tampoco sin estar esperando algún beneficio con ello. Porque si esperamos beneficio no es amor, en todo caso sería amor propio, es negocio. Si yo te doy para recibir algo a cambio, es un negocio. Pero ¿cómo se manifestaría el amor hacia Dios? Si es dar al otro, en favor del otro, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, yo puedo entender que haga acciones en relación a Dios sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, en el mundo antiguo, donde funcionaban aquellas cosas como los sacrificios de animales o de vegetales, no de humanos, por lo menos en el mundo judío, cuando existían los sacrificios, uno podía decir, bueno, llevo este corderito, llevo esta vaquita, llevo esta ovejita para beneficio de Dios. No sé cómo Dios se puede beneficiar de eso, pero supongamos que se beneficiara de alguna forma. Pero cuando estamos pensando en Dios, evidentemente Él no se beneficia realmente. Él no obtiene agradable algo del aroma. Por más que la Torah diga, sí, que Dios con los aromas de los sacrificios se agrada, es una manera de hablar para que los seres humanos digan, bueno, está en la moda llevar los sacrificios, vamos a hacer sacrificios. Lo que la Torah nos está queriendo decir es, hagamos lo que Dios nos pide. Y lo repite un montón de veces en el Tanaj. Yo no te pedí un templo, le dijo Dios a Salomón. Yo no quiero este templo que terminaste de construir. Pero ya que lo hiciste, ok, vamos arriba, lo hiciste, está bien. Lo que yo te pido y lo que quiero, que cumplan con mis mandamientos, que sigas mi camino. No que te pierdas en un sistema de creencias extraño, ni que quieras negociar conmigo, ni que me pidas cosas a cambio, ni que te llenes de amor fervoroso hacia mí, en el sentido sentimental, sino que hagas lo que yo te pido, cumple mis mandamientos, sigue mi camino. A los gentiles, dice Dios, les he dado 7 mandamientos, conócelos, cúmplelos, vívelos de acuerdo a ellos. A los judíos, el pueblo entero les dice 613, haz, si tú eres judío, aquello que te compete de esos mandamientos. De ahí estará la forma de mostrar tu amor hacia Dios. No será con manifestaciones efervescentes de sentimentalismo, ni con gritos alocados, ni con salmos retozantes, sino con el cumplimiento de los mandamientos. Tan simple como eso. De todo corazón, o sea, de todo pensamiento. Llenar tu cabeza, en nuestro sentido occidental, con pensamientos de debo vivir de la manera que Dios quiere. Y resumidamente es siendo justo y bueno, siendo humilde con Dios, no pretender saber mejor que Él lo que es bueno para mí. Si Él dijo, y soy gentil, que 7 son los mandamientos, 7 son los mandamientos. Si Él dijo, esta es la Torah, no es otra la Torah. Ser justo, ser bueno y ser humilde ante Dios. Y de esa forma también uno es humilde, o sea, centrado, equilibrado, con una buena autoestima con el prójimo y con uno mismo. Así que hemos visto acerca del corazón en su sentido en el Tanaj, hemos visto acerca del amor en el sentido en el Tanaj. El sentimentalismo seguramente que es importante, pero como un combustible al motor que mueve nuestra vida. No es el que debe dirigir nuestra vida. El amor sentimental, el sentimentalismo no debe dirigir nuestra vida, debe insuflar energías, debe dar la fuerza para que hagamos las cosas. Pero el orden de dónde ponemos nuestras fuerzas a funcionar, eso debe venir de la mente, para nosotros occidentales, la cabeza, para los antiguos, corazón. De ahí debe venir el orden hacia dónde vamos, hacia dónde empleamos nuestros recursos. Y la orientación debe venir de lo espiritual. Es lo que nos dice, estos recursos son bien empleados, porque racionalmente así lo ves, pero por sobre lo racional existe lo espiritual, que debe ser la brújula constante en todas ocasiones. Por lo general, lo racional no choca con lo espiritual, pero hay ocasiones en que la racionalidad sí está en conflicto con lo espiritual, como por ejemplo cuando debemos ayudar al prójimo
sin esperar nada a cambio, pero nuestro razonamiento nos dice otra cosa. Así pues, hemos visto muchas cosas, creo que ha sido un video más complicado en el pensamiento de lo que yo esperaba. Si no es así, me alegro. Y si lo llegaste a ver hasta acá, te agradezco. Has tenido mucha paciencia. De mi parte, te pido que compartas, que pongas like, que comentes. Y si puedes difundirlo, difúndelo. Y que nos veamos pronto con salud y bendiciones. Shalom.